Agua. Por ahora no hay ningún etiquetado reactivo de agua. Reactivo de agua. ¿Alguna vez han etiquetado sangre? Sí. Bueno, y estas son recomendadas para y estos son los dispositivos que les hablaba ahorita, es la diferencia de que el pistón no hace parte de la pipeta como el anterior, sino que hace parte de la punta y es conectable. O sea, la punta viene como con un componentito por dentro plástico y es el que hace como la sección, es como una jeringa. Entonces, pues estas son más recomendables para muchos tipos de soluciones, pero los consumidores son un poquito más costosos porque la punta ya viene con la recomiendan para muestras viscosas, densas, volátiles, radioactivas, corrosivas. Entonces con esto, o sea, como el pistón es el que está en contacto con la muestra desechable, con esto se favorece, por ejemplo, que la pipeta no se contamine, como si pasa con el descubrimiento de agua. Bueno, dos técnicas de pipeteo. La estándar es esta. Es una manera que ustedes ya han utilizado, que se lleva el embolo de la pipeta hasta el primer tope, luego se libera el embolo, para dispensar se lleva hasta el segundo tope, y luego finalmente se usa la punta. Y existe otra, que es la de pipeteo inverso. En el pipeteo inverso, ustedes llevan el embolo directamente hasta el segundo tope, no hasta el primero, sino hasta el segundo. Luego liberan. Entonces acá van a ver que al llevarlo hasta el segundo tope, van a tomar mucha más muestra de las que normalmente toman con el pipeteo estándar, pero al dispensar dispensan solamente hasta el primer tope, no el segundo. Entonces así van a dispensar el mismo volumen. Luego pueden volver a repetir el proceso y al final, ya cuando dejen de especiar, les va a quedar un remanente aquí en la punta, que es el que ya se descarga. Entonces este tipo de pipeteo se recomienda para sustancias con una altura de viscosidad o con 300 por Bueno, esta es una tablita con dependiendo del tipo de sustancia, qué tipo de pipeta se recomienda y qué tipo de pipeteo. Entonces, por ejemplo, para la sangre se recomienda cualquier tipo de pipeta, ya sea desplazamiento positivo, desplazamiento de aire, pero si es desplazamiento de aire se recomienda pues pipeteo inverso. Por ejemplo, suero, gliceriol también, cualquier tipo de pipeta, pero y el desplazamiento de aire se recomienda pipeteo inverso. Y para estas soluciones que ya son pues pastellas, por ejemplo, solución salina, DNA, compuestos volátiles, se recomienda las piezas de desplazamiento de aire con pipeteo estándar. Compuestos volátiles se pueden pipeteo. Bueno, si alguna vez les toca hacer body scan antes de pipetear el líquido para evitar pues evaporación. Bueno, en micropipetas, ustedes miran en una micropipeta se manejan siempre dos características, dos
o términos que no son exactitud, solamente que es exactitud. Los resultados no se cambian la velocidad de la los resultados que puede que no se expresa de ¿Cuál de esos dos, la respuesta está bien, cuál de esos dos considera que es más fijo? Una pipeta inexacta. Inexacta dicen por acá. ¿Qué pasa si una pipeta es inexacta? ¿Qué hay que hacer con ella? ¿Cómo? Calibrarla. ¿Qué es para ustedes calibrar? ¿Qué pasa si la pipeta es imprecisa? ¿Qué hay que hacer con ella? Calibrarla dijimos para inexacta, para imprecisa que habría que hacer. O sea, si cada vez que pipeteamos da una cosa diferente. Por ejemplo, una pipeta de 1000 me da 1000, después me da 850, después me da 1200. Si es imprecisa hay que enviarla a mantenimiento, porque esto es un problema grave. Ya es lo que tenemos que usar. Por ejemplo, tiene cuba. Si es inexacta, si la mandamos a calibrar y en el laboratorio que la calibra la ajusta. O sea, como el laboratorio calibra, sabe qué error tiene. Entonces, reduce el error, reduce una búsqueda de la pipeta y la pipeta queda medida correctamente. Para mí, que es más grave, decía impreciso. Porque hay que desarmarla. Al menos si es inexacta, pero es precisa, pues como puedo poner que los resultados son repetibles. Tenemos que no sé qué es el error. Si conozco el error, simplemente los resultados del resto, el error que está dando, los resultados. Entonces, si la ejercicio es la habilidad de la pipeta para dar respuestas cercanas a los verdaderos, y depende del rango de uso. Entre el 35 y el 100% del volumen de la pipeta es más exacta. Si la utilizan por debajo del 35% va a ser más inexacta. Y en el ejercicio se corrige con la pipeta. Entonces, ¿qué pueden concluir, por ejemplo, de esta partecita de acá? O sea, si por ejemplo necesitan pipetear, no sé, 200 microlitros, ¿cuál es la capacidad? Una 200, a mí también me sirve para pipetear. Sí. La exactitud es más exacta. Aparte que una pipeta mayor valor tiene un error más grande. Mientras que el error máximo permisible de una de 1000, de 2 con un servicio, la de una de 200 es de 1,6. Entonces más exacto. La habilidad de la pipeta para de precisión, miran los errores de una por ejemplo, el error máximo permisible de una pipeta de 1000, el error sistemático de la exactitud es de 8, el error aleatorio máximo permisible, la que tiene que ver con nosotros, va a ser la tercera parte. Miren, por ejemplo, como los errores en el volumen mínimo, el error por exactitud es mucho más
punto 2, que 1.5% en 2. Eso nos demuestra que la idea es utilizarlo siempre por una práctica. Bueno, una buena práctica al utilizar las pipetas es siempre ajustar el volumen en el sentido de las manecillas del reloj. Por decir algo, si van a colocarla, si tienen la pipeta, por ejemplo, en 500 microlitros y la van a subir a 1000, la idea es que se pasen de 1000, por lo menos un tercio de vuelta, y vuelvan y regresen a 1000. O sea, siempre que al ajustarla quede en el sentido de las manecillas del reloj. Eso tiene una razón, y es que los engranajes mecánicos de la pipeta con los que se selecciona el volumen tienden como a desplazarse cuando la pipeta se ajusta de un volumen a una fuerza. Está en el sentido contrario del movimiento. Entonces, por eso se recomienda ajustarlo siempre desde un volumen mayor a uno menor. Entonces, si está en 1000, la van a colocar en 500, perfectamente baja y la dejan en 500 o en el volumen que ustedes quieran por debajo. Pero si van a subir en multiplicidades, es pasarse y devolverse. Claro, lo voy a pasar de 700 a 700, la llevo a 750, por ejemplo, No. luego la devuelvo a 700. 750 ya es mucho. Puede ser 705, 710 y se devuelve. Es como un tercio de vuelta. Un poquitico y se devuelve. Lo importante es la numeración de la punta. La idea es que la pipeta la sumerjan en posición vertical. ¿Ustedes creen que debe siempre sumergir en posición vertical y no inclinada? Para que el líquido no entre en la micropipeta. ¿Cómo? Para que el líquido no entre en la micropipeta. Porque se puede dañar también. No necesariamente, pero sí es posible que cuando pipetean inclinado van a pipetear más, porque o sea, más líquido va a ingresar. Digamos que la fuerza de gravedad si está inclinada va a ser menor, entonces más líquido puede circular. Pues la idea es siempre introducir vertical. Algo que también es muy importante es que no introduzcan toda la punta en la dependencia que están piloteando. De acuerdo pues con la norma del Instituto para el establece pues los procedimientos de calibración, se debe sumergir máximo, por ejemplo, en una pipeta de 1000, máximo 4 milímetros. Se sumerge la pipeta de la punta. Si sumergen, por ejemplo, toda la punta, ¿qué creen que puede pasar? Por un lado, es posible que al sumergir toda la punta ingrese un poco de líquido de liberar el ángulo. Por otro lado, cuando ustedes vayan a dispensar, van a dispensar el líquido que está adentro más el líquido que está escurriendo por fuera. Entonces no va a ser muy exacta la medida que están realizando. Entonces la idea siempre es, por decir algo, si están utilizando una pipeta de 100 microlitros, sumergirlo máximo 3 milímetros, si es una de 1000, máximo 4 milímetros, y si es una mayor a 1000, máximo 6 milímetros. Bueno, otro aspecto muy importante es el tiempo de inmersión. O sea, la idea no es que ustedes, digamos, sumergen la punta en la muestra, liberan el émbolo y ahí mismo retiran. La idea es
después de que liberen el émbolo, y el émbolo ya haya llegado sobre la posición como al descanso, esperen por lo menos un segundo. Porque dependiendo del tipo de sustancias, sobre todo si son sustancias muy densas, a pesar de que el émbolo ya haya llegado a la posición de descanso, el líquido todavía, ustedes van a ver que sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Pero eso depende mucho del tamaño de la micropipeta. Eso lo pueden ver con una de 10 ml o con sustancias muy densas. Entonces la idea es, cuando sean sustancias muy densas o pipetas de más de 10 ml o de más de 1 ml, mejor dicho, una de 5, una de 10, la idea es esperar en 3 segundos antes de retirar la punta de la muestra. Y si es 1 ml hacia abajo, sería por lo menos un segundo. Bueno, otra buena práctica es que realicen un preenjuague de las puntas. Tanto por lo menos hacer 2 preenjuagues con la misma muestra. Eso nos beneficia, por ejemplo, en que la pipeta se va como a temperar a la temperatura de la muestra. Otro aspecto por el que es importante pues, hacer el preenjuague es que cuando ustedes pipetean por primera vez, dentro de la punta se queda una película, se forma una película con la sustancia que ustedes están pipeteando. Esa película que se forma se va a quedar adherida a la punta y se le va a restar la película. Entonces, por lo general, el primer pipeteo, si no hacen preenjuague, siempre va a tener menos muestra de la que ustedes están esperando. Entonces, por eso es importante hacer preenjuague, por lo menos 2, para garantizar que ya formada la capa de la sustancia que están pipeteando, ya los siguientes pipeteos sí arroben el volumen que ustedes necesitan formar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo está claro. Yo tengo una, y en este caso, el preenjuague se hace Con la misma sustancia que quieren usar. O sea, el preenjuague, tanto con aclarar es pipetear, volver a vaciar, volver otra vez. Sí, se ven, estamos un poquito de agua acá. Va a ser la demostración ya. Sí. Acá hay agua. Mientras tanto, ¿quién me dice? Bueno, llevamos 6 tips o 6 recomendaciones pues, de buenas prácticas de biblioteca. ¿Quién me las dice? Me van diciendo de agua. Bueno. Otra persona. Exacto. Al seleccionar el volumen, bien más 3. El tiempo exacto, el tiempo que hay que esperar antes de retirar la punta, a 4. El ángulo de El ángulo de inmersión. Y hay que buscar el volumen, bueno, un volumen mayor y devolver. Eso ya lo dije. Esta es la primera que vimos. El preenjuague no lo hemos visto. Preenjuague. Muy bien. Entonces,
podemos ver acá. Un poquito, y ahora en la velocidad que el ángulo lo subió, espera, retira. O sea, el preenjuague se pueden hacer ahí mismo con la misma configuración. Llega un preenjuague. Revisa que no les quede líquido en la punta. Entonces ahí ven la posición vertical, esperar el líquido, medir solamente máximo 5 minutos. Y a la hora de dispensar, vamos a ver ahorita la idea de dispensar sacando la pared del Cuando sienten No, es eso no. Perdón por aquí para que es que como esas no las usamos casi, que porque el émbolo se sube solito. Ella no es como el de estas que son más de 1000. Sí, es que esta es como medio automática. Entonces, cuando ustedes en estas. Raining en la marca. Sí, Raining es la marca. Cuando ustedes llevan hasta el primer tope, él tiene como un sistema de atranque que lo mantiene ahí, entonces no le tiene que frenar el dedo. Entonces, para liberarla, simplemente es que presionen acá. Hay marcas que diseñan diferentes. Pues digamos para los que les cuesta a veces en el dedo y demás, que también muchas personas cuando se bloquean mucho, pero obviamente se les va, pues ya vienen algunas que tienen ese sistema. Sí, esta pues es una Gilson, es más normalita. porque hay, o sea, ella maneja la velocidad, pero digamos en el caso ya que es uno. Sí, el dedo es súper importante. O sea, el dedo pulgar, la idea es que acompañe. O sea, no que haga fuerza así pues, no, sino que acompañe. O sea, que no permita que se suba sola porque esta así. Eso pasa. Buena demostración. Esta de mantenimiento. Por eso es tan importante que lo pongan en entrevista. Entonces acabamos de dar Esa es la P5. La P5 es los 5 dedos, cómo los manejamos. Así le decimos pues nosotros por molestar, que la P5 son los dedos, cómo manejamos los dedos para manejar. Utilizamos los dedos para manejar las pipetas. ¿Con qué destreza? Mire que la forma como cogemos la pipeta, cómo la abrazamos con los dedos, cómo manipulamos el dedo pulgar, qué tanto cansancio nos produce una persona que trabaje todo el día haciendo pipeteos. O sea, uno pipetea 1 hora, 2 horas y pipetea intercalado entre varias cosas, pero hay personas que dependiendo del tipo de laboratorio tienen que estar haciendo pipeteos constantes. Eso genera también cansancio muscular, también cómo va adquiriendo habilidad para mover el dedo, para coger la pipeta fácilmente. Sí, la idea es que, por ejemplo, cuando les toque pipetear muchas horas, hagan pausas, pues, Y si no, también porque se calienta la pipeta. Exacto, ahorita también vamos a ver que la idea es que no mantengan la pipeta en la mano todo el tiempo, sino que, por ejemplo, cuando ya dispensen, la coloquen en su soporte, porque el calentamiento manual afecta el volumen. Entonces, sí es muy importante. Porque a veces como que le la punta, Eso, no, eso sucede más que todo con agua, pero sí, eso no significa que, por ejemplo, que
pipetearon más o pipetearon menos, pues puede ser normal que les aparezca una burbuja. Lo importante es que todo el líquido luego al dispensarlo se libere, ¿cierto? Y que no les quede líquido en la punta. Si les queda líquido en la punta, significa que la punta está sucia, por ejemplo, o que la pipeta puede tener alguna fuga y no tiene la suficiente fuerza para expulsar todo el líquido, o que de pronto no están expulsando o dispensando correctamente. La idea es que siempre toquen la pared del recipiente para que por capilaridad todo el líquido que está dentro de la punta salga. Y al dispensar la lleven hasta el segundo tope. El segundo tope es como lo que termina de expulsar el líquido que hay dentro de la punta. Entonces, Y también observan que él lleva al primer tope por debajo de la solución, no dentro de la solución, que esa es otra de las cosas que a veces sí, también muy introducen la importante. punta y ahí llevan O sea, el cuando primer tope. ustedes van a dispensar, ya tienen que tener la pipeta. Cuando van a sumergir, Aspirar. ya deben tener la pipeta en el primer tope. O sea, no hacer esto, por ejemplo. Sí, porque Las a veces burbujas. hacen eso. Y esto no se recomienda. La idea es que llegan al primer tope y ahí sí sumerjan. Y luego dispensan, tocándolo por el recipiente. Pues sí observan que es muy vertical para aspirar, ya para depositar sí se Bueno. puede inclinar. Esa es otra de las cosas que también a veces se comete ese error. ¿Sí? Sí, aquí, presume. Usted le pregunta que cómo es el pipeteo inverso. Entonces, el pipeteo inverso llevan hasta el segundo tope y sumergen. ¿Cierto? Nos vamos hasta el segundo, vamos a tomar mucho más líquido, pero al momento de dispensar, dispensamos hasta el primero Y queda un sobrante, y quedamos sobrando. que es el exceso de aire que desplazaron al llevar al último tope. Pero tiene que ser muy concentrado, porque si no, Porque ya uno está se enseñado queda a que todo, a que cuando y ahí se tiró en la experimentación que estuvo haciendo en una mente. Sí. Entonces llevan hasta el primer tope, hasta el segundo, perdón. Dispensan hasta el primero. Y yo creo que acá pueden volver a sumergir. Y luego vuelven y dispensan hasta el primero. Y acá vuelven y sumergen, liberan y dispensan hasta el primero. Al final siempre les va a quedar, después de que terminen de pipetear lo que tengan que pipetear, les va a quedar este sobre ahí. Yo tengo una Sí, duda. ¿cómo iba? Yo tengo una pregunta. En el caso cuando son volúmenes muy pequeños, pues que no es lo recomendable de dispensar desde arriba, porque se pueden quedar en las paredes ese volumen. O sea, llevar uno va hasta abajo, porque si no después. O sea, no Por eso podemos también por las paredes, también en la pared, pero abajo. Sí, es que bueno, esto es más que todo como con sustancias que sean muy densas, muy densas, pues que se recomiendan. No sé, habría que hacer la prueba con la pipeta pequeña. Tienen de pronto. A ver, Hay una cosa, muchachos, que uno aprende a dar puntos como cuando le estás tocando en la vida práctica, utilizar volúmenes muy pequeños y es tratar de evitar esos volúmenes tan pequeños haciendo master mix, por ejemplo, haciendo mezclas grandes y después reparto, ¿cierto? Tratar de evitar pipetear ese microlitro o diluir la muestra. Por ejemplo, me da que para que yo adicione un microgramo de DNA tengo que pipetear 0.5 microlitros, ¿cierto? En una muestra que va a hacer una PCR. Entonces yo lo que hago es, venga, yo porque me voy a esforzar poniendo 0.5, si yo puedo diluir un poquito más la muestra, que me quede más diluida, menos concentrada, y adiciono, la llevo a una concentración de tal manera que adicione 2 microlitros. ¿Listo? Y evito pipetear esos volúmenes tan pequeños. O sea, tratar siempre de hacer diluciones para evitar pipetear volúmenes muy pequeños. Porque eso puede afectar, o sea,
Esas pipetas de volúmenes tan pequeños tienden a, o sea, el error, o sea, pipetear 1 microlitro de más, porque la pipeta esté mal calibrada o usted no tenga una buena técnica de pipeteo, que puede llevar a un error grande en el resultado, es diluir. Yo siempre hago eso para no tener que pipetear volúmenes muy pequeños. Bueno, no, entonces, ¿Qué lo podemos hacer? una prueba aplicando pipeta inversa con Dedica la pipeta más pequeña. pipeta pequeña. Va a hacer una vez. Bueno, entonces acá, una vez. La con la mano. Esto no se recomienda. Entonces, bueno, pipeta inversa. Acá tomaron más y dispensan un poquitico. No entiendo a lo que yo me refiero. Si solamente adicionamos esa gotica de que hoy no pared. Entonces, Ah, ya. O sea, la duda tuya es. O dispensar en un viaje. No. Entonces uno lo que hace es ya tratar de llegar al límite. Traigo un pielcito. Sí. Bueno, hay dos recomendaciones. O sea, o dispensan tocando la pared del recipiente, pero obviamente. Lo más bueno, bajito que se sí, lo más bajito que se pueda. O dispensan dentro del líquido también. Pero teniendo en cuenta, bueno, ahí sí no pueden aplicar. Porque si van a dispensar dentro del líquido, deben llevarlo hasta el segundo toque para que no se les devuelva. Sí, no, eso lo sé. No se podría aplicar. O sea, si van a dispensar dentro del líquido, se pueden ver como. Una muestra y eso es como oro y con eso tiene que procesar todo. Entonces, la verdad, pues uno lo que hace o lo que yo he hecho pues es pipetear primero el volumen pequeñito, que es ese, porque de pronto me faltó, no sé, el reactivo, revisarlo, en fin, porque si usted lo hace al revés, ya lo que echó se perdió. O sea, si usted mezcló un reactivo, no era eso, no era con ese pH, no era, ya esa muestra se perdió. En cambio, si usted la tiene ahí solita, pues usted cierra el Ependor y la tiene por lo menos ahí mientras mira la parte del reactivo, ¿cierto? Porque eso era lo que estábamos viendo en la, ¿cierto, Juan, en la versión pasada? Pues que lo recomendado es que usted tiene un volumen grande primero y luego pequeño, pero también depende de lo que usted, ¿cierto? Necesita. Bueno, por ejemplo, si utilizamos pipeteo inverso, pues sí, haríamos pues hasta lo más bajito. Bueno, ahí lo pipeteo todo. Está muy concentrado. Bueno, acá nos quedó, vuelvo. Y ahí ya sigo llevando solamente hasta el segundo. Pero tratando de no sumergir, pues, sino un poquito por encima. Y así, pues, entre más pequeño sea el recipiente o donde vayan a dispensar, pues es como un poquito más fácil cuando son volúmenes pequeños. Bueno, creo que ya podríamos continuar con lo otro. Ya vimos pues como la mitad, faltan otros recomendaciones y problemas. La primera es la de utilizar.
Eso es bueno porque le están pues las picaduras. Normalmente cuando se produce una gran picadura, ya la pipeta no va a quedar medio igual. O sea, ese líquido que se introdujo en la pipeta nos va a dañar como todas los picoteros que llegan después. El colón ya queda diferente. Nosotros, por ejemplo, nos pasó en una gráfica. Como la laboratorio de calibración acreditada, como para garantizar que somos competentes, tenemos que participar cada 5 años en un caso así. Nos comparamos con otros laboratorios que están acreditados y participamos varios laboratorios acreditados y nos comparamos con laboratorios de referencia. Y para ello, una pipeta se reparte por todos los laboratorios participantes. Entonces, una de nuestros auxiliares está pipeteando y le puede distribuir. Entonces, ya los siguientes volúmenes que estaba pipeteando ya le dan igual. Se le fue líquido a los micros, le fue líquido a la pipeta. O sea, liberó el émbolo más rápido y se le fue. Por ejemplo, está pipeteando bien, 1.1. Después de ahí, 980, porque el líquido cambia la temperatura al interior de la pipeta y bueno, entonces se puede dejar la pipeta corriendo de un día para otro, porque la idea no es tan mala, porque obviamente afecta la ítem de calibración de reparto entre varios laboratorios y la idea es que no se afecte el volumen. Entonces, bueno, al día siguiente la volvemos a correr y ya está otra vez normal. Luego es que se corrió todo el mundo. Felipe, una pregunta. Esa etiqueta entonces, digamos que rota entre 5 laboratorios. Cuando rotan esos trofeos de fútbol, que yo creo que eso llega, pues, tratarla con mucho cuidado, porque no queremos que un laboratorio, el transporte, que la manipule en mano en un laboratorio y me va a llegar a mí, tiene garantía que el otro laboratorio la manipuló bien, o cómo manejan esa parte. O sea, la pipeta no se puede comprar, no se puede ajustar, simplemente se calibra. Se calibra, se toman 10 mediciones entre volúmenes diferentes. Con eso uno dice, bueno, tiene un error de tanto y un interpreta de tanto. Así me llegó, Entonces, cada que la pipeta pasa de los 3 laboratorios, regresa al laboratorio de referencia para que vuelva a salir. Entonces ya el resultado final del laboratorio de referencia, que es con la situación de comparar, va a ser el promedio de todas las veces que el laboratorio de referencia. Entonces la pipeta volvió al laboratorio de referencia y el laboratorio de referencia de calidad. Entonces, ahí se aplica una técnica que se llama error normalizado, nosotros ya conocemos. Con eso nos comparamos con el laboratorio de referencia. Todas las veces que hemos participado nos ha ido pues, pero sí pueden pasar esas cosas. Entonces, digamos que la conclusión acá es que cuando piensan que líquido la pipeta están haciendo algo para que nos usan muchos artículos, es mejor que ya no la sigan utilizando la producción de deporte, pero ahora que se exporta líquido y ahora van a necesitar la líquido al cliente o algo así. Bueno, la técnica de disfrutar lo que se habló ahorita, la idea es tocar la pared del recipiente o dispensar dentro del líquido, siempre teniendo en cuenta que los lleven hasta el segundo toque. Los efectos del calentamiento manual, la idea es que no mantenga la temperatura durante periodos muy prolongados en la mano. Por ejemplo, acá vemos cómo el volumen va aumentando con el tiempo. Tras los 45 minutos, siempre estamos llegando a 204 hasta terminar con 201 horas por tenerla en la mano. Otra cosa importante es pivotear a temperaturas constantes.
importantes. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio de metrología, el método de calibración nos dice que, o sea, si queremos cumplir con ese método, el laboratorio tiene que estar a una temperatura de 20 grados, más o menos 3. O sea, en el día no puede variar, no se puede subir la temperatura de 93, ni se puede bajar de 16. ¿Cierto? Y durante una calibración no puede variar la temperatura más de 0.5 grados. Entonces, en la calibración se tiene que tener, por ejemplo, temperaturas controladas. O sea, la temperatura tiene que ser lo más constante posible porque eso afecta el volumen. Acá vemos como, por ejemplo, el volumen aumenta dependiendo de la temperatura. No es lo mismo que se sea, por ejemplo, a 20 grados que se haga a 40 grados. Cuando nosotros llegamos a la calibración, de la calle a una temperatura posiblemente más alta, pues tenemos que esperar 2 horas para que el instrumento se atentere pues a las condiciones del laboratorio y poderlo transitar. Por eso es tan importante la temperatura, conserva lo más constante posible. Bueno, y finalmente, sería ideal, pues en el momento de utilizar pipetas o de comprar micropipetas, que estas vengan como con un dispositivo que arranque el volumen, de manera que ustedes al picotear no vayan cambiando el volumen involuntariamente. ¿Cierto? Por ejemplo, las mixillas tienen un anillito que arranca el volumen, ¿cierto? Para que cueste más moverlo desde la envoltura. Esto, por ejemplo, no lo tienen. Sin embargo, ustedes ven que es dura, entonces es duro mover el volumen desde la envoltura. O sea, la dureza pues compensa el hecho de que se pueda mover el volumen desde la envoltura. Por ejemplo, en esta, el volumen nunca se va a mover por más que se sostiene el ángulo, porque el volumen se ajusta al que acá, no desde acá. A pesar de que esto se mueva, no va a ir por eso. Entonces la idea es que pues, el sistema tenga, la microbiota tenga un sistema de arranque o que el ajuste no se haga desde el ángulo, para que no se vaya a mover el volumen. Bueno, finalmente pues al seleccionar el volumen tener pues tener digamos la pieza frente de ustedes pues, para evitar errores para el año que no estén ajustando en el volumen más alto que nosotros encontraríamos. Ya esto es como el resumen de todas las recomendaciones que vimos. Vemos que las que nos aportan al error son la profundidad de la presa, el ángulo de inversión, la velocidad de aspiración y las temperaturas. Bueno, hay algo muy importante, y es que antes de que ustedes utilicen la pipeta por primera vez en el día, tal vez hacer una prueba como de 2 minutos, que consiste en verificar que la persona tenga la pipeta. La prueba es muy sencilla. Uno de los retos de ejemplo con nuestra pipeta de noche. Pero simplemente tomar la muestra. Es una pipeta de noche, ustedes la sacan, no se deforma ninguna gota acá, no quiero escurrir. Pero ahí no hay problema. Pero si tienen que necesitar formar la pipeta de una fuga, la idea es que no lo utilicen porque no va a ser repetido. Sí va a ser inexacto. Cuando detecten eso, la pipeta hay que mandarlo a hacer. Por una vez, por ejemplo, de volumen pequeño,
eso nunca va a haber que supera, porque el orificio es muy pequeño, entonces nunca se va a formar una gota ahí. Entonces la forma de probar que, o de revisar que tenga puntos, es que ustedes dejen la punta dentro del líquido. Lo dejen por lo menos 20 segundos dentro del líquido. Si ven que el líquido empieza a bajar, la diferencia es muy poca. Por ejemplo, en la cuando entonces, si eso es una breve prueba de funcionamiento que le pueden hacer y con eso se consigue utilizando los puntos. Bueno, ¿quién me dice qué es mantenimiento reactivo, qué es ajuste y qué es calibración? Cuando ustedes trabajan en un laboratorio, van a tener que mandar sus microbiologistas de mantenimiento preventivo y la calibración. Pero ¿para qué las van a mandar a mantenimiento preventivo? Tienen un hueco que El mantenimiento preventivo con todas las actividades de limpieza, lubricación, desinfección, porque se hacen para garantizar que funcionan correctamente. Y eso se hace para garantizar o para extender la vida útil de la pipeta, por ejemplo, que se llega a mantenimiento preventivo. Todo equipo es susceptible de mantenimiento preventivo, un laboratorio, una bodega, una lavadora. Entonces son todas las actividades de limpieza, lubricación, inspecciones que se deben realizar. La calibración es, o sea, el mantenimiento preventivo que garantiza que la pipeta, por ejemplo, funcione correctamente. La calibración lo garantiza que la pipeta mida correctamente. Por eso veíamos ahorita, una pipeta así precisa, eso es lo que nos dio exacta. Y el ajuste se le hace el laboratorio que le saca la calibración y después el ajuste. Como no tiene el error, entonces lo reducen el error para que el error esté dentro de los errores más conocidos y puedan utilizar la pipeta la confianza que está midiendo correctamente. Bueno, finalmente, ¿qué debe hacerse con una micropipeta? Pues mantener la micropipeta en el volumen máximo, ¿cierto? Con dióxido en ustedes pueden mantener en el volumen máximo. Para que frente y toda la función del robot. Porque es el encargado de sacar el volumen. La función principal del robot es devolver el émbolo hasta la posición de descanso. Porque si la devolvemos, vamos a tomar más volumen. Entonces la idea es mantenerlo en el volumen máximo para extender la vida útil del robot. nadie está relajado. Exacto, se está en un sistema como de bueno, claro,
utilizar una microbiología con una punta adecuada, una vez que vamos a colocarla en posición horizontal y no intentar girar el volumen por encima de los límites del interior o superior de la microbiología. Para no dañar los engranajes que son clásicos, que son un poquito delicados, o sea, la pipeta ya les está poniendo resistencia, no le aumenten, no le disminuyen más. Y bueno, eso es como la referencia. Ahí tengan las preguntas, entonces podemos estudiar como una parte práctica. Entonces, para la parte práctica, la parte práctica cada uno se va a autoevaluar, ¿cierto? Va a mirar, entonces, qué tan bien está pipeteando, allá haciendo la balanza esa pipeteada.